Tributarista, y también a Agustina Bassi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay. Bueno, se vienen y ya se están haciendo algunos anuncios. ¿Crees que son necesarios? ¿Crees que faltan más? ¿Se están analizando? Mira, yo creo que evidentemente lo que está faltando es algún paquete de medidas del cortísimo plazo. Porque si vos te retrotraes a diciembre, a la ley de emergencia de diciembre, que en el marco de ese paquete de medidas delegó en el Poder Ejecutivo la renegociación de deuda, porque la verdad que hay que estar en los zapatos de quienes hoy tienen a su cargo la economía argentina, que tenía serios problemas antes de que se desate esta crisis, con problemas de pago de deuda, y con una hacienda pública muy desfinanciada. O sea, hay que entender que estamos en una posición de tipo, la necesidad que tiene el Estado de salir a actuar frente a una crisis sanitaria como esta, escasez de fondos y contracción absoluta de la actividad económica. Entonces, cuando vos mirás los anuncios de ayer, digo, bueno, la verdad que son buenos. Yo los hubiera contextualizado en diciembre como un buen plan de gobierno donde tengo crédito para la pyme, apoyo a la pyme, le reduzco contribuciones patronales a las actividades económicas en general, le doy algún subsidio a los sectores de menores recursos para que tengan alguna capacidad de consumo. Pero si vos te pones a mirar las medidas de ayer, por eso digo, creo que falta, y bastante, para el día para hoy, para mañana, es una línea de créditos que va a costar, ¿cuánto? 45 o 60 días implementar. Los bancos no van a salir a prestar 350.000 millones de pesos mañana. Un plan de obra pública, sí, es reactivante de la economía para el día después. El problema es qué pasa hoy, porque lo que uno está viendo en la actividad profesional es incapacidad de pago de los impuestos hoy, incapacidad de pago de sueldos en el día de hoy. La actividad económica está muy retraída, o sea, basta, y está bien porque la gente no sale, no consume, y vos decís, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, las finanzas públicas, la política fiscal, tiene dos vertientes. La vertiente es la del gasto público y la otra vertiente son la de los recursos públicos, la política tributaria. Y lo que yo entendí ayer es que se atacó la política fiscal desde el lado del gasto, es decir, los adicionales a las jubilaciones, las adicionales a los sectores de pocos recursos, pero me faltó mirar la pata, y es la que quizás hubiera querido escuchar ayer, o por lo menos quiero escuchar hoy, o quiero escuchar mañana. Es primero cómo va a ser el Estado que tiene problemas financieros para financiar esto. Porque Argentina es un país que hoy no tiene capacidad crediticia, entonces, ¿cómo va a financiar? Parte lo va a financiar liberando encajes bancarios, va a liberar capacidad prestable en los bancos, puede ser. Pero si la otra parte se va a financiar con emisión monetaria, lo que vos vas a provocar es un rebrote inflacionario ya mayor al que ya tenemos. Y entonces estos reconocimientos en los sectores de menor ingreso se van a diluir con la inflación. Yo creo que lo que está faltando ver, y te insisto, no quisiera estar en los zapatos de los ministros en un momento como este, lo que está faltando ver es cómo vamos a actuar desde el punto de vista económico para permitir que el sector generador de riqueza por excelencia, una economía que es el sector privado, el Estado acompaña esto, pero en una economía que no sea una economía totalmente cerrada y donde todo el aparato productivo esté en manos del Estado, está en manos del privado. Y si vos lo asfixiás y no le das aire, oxígeno tributario, no le diferís los pagos de impuestos, no reducís la carga hoy, lo que va a pasar es que se va a generar una crisis operativa que va a terminar con gente sin trabajo por caída de la actividad económica, no por otra cosa, y por empresas que no van a estar en condiciones de pagar. ¿Y sabes por qué te retrotraigo el análisis? Porque ya en diciembre, cuando se sancionó la ley de emergencia a mediados de diciembre, fines de diciembre, ya esa ley tenía una moratoria, que además quedó acotada a las pymes, el autónomo entra en una condición reducida, no fue para todo el mundo. Y cuando uno ve una moratoria en un paquete de medida, una moratoria significa, te perdono intereses, te condono las multas, te doy plazo para pagar la deuda de impuestos que vos debiste pagar en su momento. El primer razonamiento que uno tiene que hacer es, bueno, el Estado está reconociendo en alguna medida
que hubo incapacidad para pagar los impuestos que se imponían. Porque si fuera una actividad delictiva, ¿por qué te voy a dar una moratoria para pagar algo? Te estoy reconociendo que no pudiste, no que evadiste. Claro. Entonces, creo que ahí hay una contradicción que hay que resolver, y es qué medidas se van a tomar en el cortísimo plazo para permitirle a las empresas operar. Y pymes o no pymes, porque la crisis es mundial. Vos podés decir, bueno, mirá, las grandes corporaciones podrían recibir ayuda de sus casas matrices a nivel internacional, pero esta crisis no es de acá, esta crisis económica es una crisis mundial, entonces puede ser que las casas matrices internacionales no estén dispuestas a financiar actividades que queden en situación deficitaria, y ahí perdemos puestos de trabajo. ¿Cuáles son las dificultades que están atravesando hoy las empresas, también pensando en las pymes, frente a esta pandemia? Y caída brutal de la actividad económica. O sea, por ejemplo, hay sectores que están golpeadísimos, pero vos ves el sector, pero atrás de cada sector muy golpeado hay un montón de gente que no es directa a ese sector, pero que también se ve golpeada. Lo hablábamos recién respecto al turismo. Por el turismo, pero no es solamente el turismo. Claro. No son los hoteles o las compañías aéreas, son los restaurantes. Y entonces si te cae la actividad gastronómica, no te cae solamente el restaurante, te cae la actividad de los proveedores del restaurante, de la mantelería, de la vaquilla. ¿Querés ir hasta atrás? Seguí hasta donde quieras. Entonces yo ayer también me preguntaba, porque cuando un paquete de medidas incluye cuestiones que son muy subjetivas, va a haber cuestionamiento, porque la reducción de contribuciones patronales, que me parece una excelente medida, fue anunciada como para los sectores más afectados. ¿Y quién decide cuáles son los más afectados? Porque hay muchos sectores afectados, directa o indirectamente por esta caída. Fíjate, que por supuesto todavía no está hablado. A mí me parece excelente que las empresas de transporte obliguen a los pasajeros a viajar sentados. Vos imaginate una línea de colectivo que solamente transporte los 30 asientos, 40 asientos que tiene y no pueda vender un boleto más. Que está bien en esta circunstancia, pero ¿qué va a pasar con su economía? Porque su estructura de funcionamiento partía de la venta de boletos de la gente sentada y la gente parada. Entonces vas a tener fatalmente una caída de recaudación. Y eso va a sin duda. Se está pensando por lo pronto en los próximos 15 días, como si pudiera haber alguna reactivación. ¿Crees que no se está tomando en cuenta que el tiempo puede llegar a extenderse más? Eso es lo que lo digan los infectólogos. Yo te diría que no parece que pueda haber una reactivación en 15 días. No pareciera que este virus pueda desaparecer mágicamente en 15 días. Creo que es un plazo que se ha tomado como para, desencillemos hasta que a ver cómo evoluciona esto. Pero pensar que en 15 días esto se va a terminar, ojalá creo que no lo pensemos ninguno de nosotros, que nos sigamos quedando en nuestras casas, que nos sigamos quedando y cuidando, porque evidentemente el mundo nos está mostrando que esto no dura 15 días, que esto es más serio, que esto va a tener consecuencias económicas importantes, y acá es donde yo creo que el esfuerzo va a tener que ser de alguna manera compartido entre las empresas y el Estado, y quizás la preservación del empleo privado también pase por algún retoque en el gasto, o sea, que la financiación de lo que hace falta para hoy apuntalar a una sociedad que está enfrentando un serio problema, en el marco de una economía, de un estado financiero que ya estaba golpeado, porque si esta pandemia, creo yo, ¿no? O sea, no conozco a fondo que el estado financiero, pero entiendo que, por ejemplo, este mismo problema en Alemania no tiene las mismas connotaciones que tiene en la Argentina. El estado, las finanzas públicas alemanas estaban más sólidas que las nuestras. Entonces, acá va a golpear fuerte. Y va a golpear fuerte por esto que estamos viendo, que no es un invento. Entonces, la ayuda del Estado tiene que venir también de un esfuerzo del Estado. Tiene que ser compartido. ¿De qué manera? Y habrá que ver de qué manera, habrá que aguzar el ingenio de nuestros gobernantes, que insisto, la tienen muy difícil. Habrá que ver cómo se puede reducir el gasto público para permitir una reducción de una vez por todas de la carga tributaria y que permita al privado aún así sostenerse en el medio de una crisis como esta. Creo que este es el desafío que se tiene hoy. Porque el IVA, ingresos brutos, los anticipos, están venciendo hoy. Y las charlas que yo tengo en mi actividad privada es que las empresas están con dificultades para afrontar el pago. Y no te hablo de una actitud
evasora, quizás uno lo ve como histórica. Te hablo de empresas con trayectoria y serias que están enfrentando circunstancias financieras difíciles. Sí, entonces, pensando también en el contratado, cómo pagar monotributos si cae su actividad. El monotributista, ¿qué va a recibir en este paquete de ayer? Es una persona que necesita quedarse en su casa como todos, pero si no factura, no va a cobrar. Entonces, creo que, a ver, ¿querés que repasemos medida por medida? Podemos ir medida por medida, vamos a ver qué va a pasar. Pero yo ya te anticipo, por ejemplo, me parece bien los 3.000 pesos que se le van a dar a los jubilados, sobre la mínima. La asignación universal. Y la asignación universal para embarazadas. Sí. Parece perfecto, en tanto y en cuanto no se financie con inflación. Porque entonces lo mismo, claro, se le va a licuar en el proceso inflacionario. En el momento. Me parece una buena medida. La reducción de contribuciones patronales me parece una excelente medida. Es solo para los sectores afectados. Bueno, hasta ahora turismo, hoteles podría ser un... Yo te puedo hablar de, bueno, por ejemplo, espectáculos, lo conozco bien, es un sector totalmente afectado. Pero en el espectáculo no está solamente el productor que contrata un artista y lo pone arriba en el escenario. Es todo lo que circunda a un espectáculo, que también afecta a la hotelería. O sea, los espectáculos deportivos están afectados, que tienen que sostener por ahí los equipos de primera división. Está bien, por ahí no es lo menos relevante, digo, pero todo lo que vive todo lo que sea alrededor de todo esto. Por parte de cada uno son familias que están detrás de todo eso. Por supuesto. Y no por ahí el actor principal que por ahí tiene una situación económica que le permite afrontar una crisis de este tipo. Lo que pasa es que vos si bajás en los escalones hacia atrás o hacia los costados de la actividad, tenés mucha gente a la que esa reducción de la actividad que está catalogada como crítica también lo convierte en una actividad crítica. Entonces, para mí creo que la rebaja de contribuciones patronales como medida ya decidida no puede ser sectorizada, no podés segmentarla. Creo que la tenés que tomar con carácter general y lo tenés que hacer con un criterio lógico. Y también ver el programa de recuperación productiva, ¿qué implica? El repro, lo que es préstamos para pymes. Sí, también para sectores afectados. Me parece excelente. Me parece excelente. Me parece que es una buena medida financiar a tasa barata el capital productivo y permitirle a las pymes poder recuperarse. Pero entonces ya estás pensando en que va a tener que recuperarse. El problema con eso es el timing, no la medida. La medida es buenísima, la medida está muy bien. Insisto, me parece bueno que se financie con fondos que por ahí salgan del sistema financiero. Pero tenés que darle un timing muy veloz porque podés llegar tarde. Sí, insisto, vos imaginate que cualquier empresa, pyme, tiene que ir a presentarse, a solicitar un crédito, el banco evalúa, tiene riesgo, tiene todo lo que va a tener para que después tenga el crédito, y el crédito tiene costos. Entonces, hay medidas que son muy buenas, pero que no van a tener efecto inmediato. Lo mismo que los 320.000 millones de obra pública. Bienvenido sea, la obra pública ejecutada genera actividad, genera ingreso y genera riqueza, genera ingreso a nivel de actividad económica. Mueve mucho, está muy bien, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar inyectarle a la economía 320.000 millones de pesos y poner en movimiento la rueda de la obra pública? Y la cuestión, el problema está hoy. Entonces, yo te diría, yo le agregaría a todo este paquete de medidas cualquiera de los incentivos fiscales que uno conoce, que pueden ser desde corrimiento de plazos, diferimiento de pago, reducción de pagos a cuenta y anticipos, bajarle la carga hoy de pagos de impuestos que te van a vencer a lo mejor dentro de un año, bajá, rebuscamos esa carga. Fíjate qué cosa, yo siempre eso, y por ahí algunos de mis alumnos se ríen en la facultad, hay una frase de un tributarista español que decía que el derecho tributario español está en nuestras vidas aunque no nos demos cuenta. Y entonces, fíjate vos, si querés incentivar que la gente se mueva o se bancarice digitalmente y no vaya al banco, y por ahí podés reducirle el impuesto a los débitos y créditos para que no tenga necesidad e incentives a que la gente use el método la bancarización digital y no vaya al banco. O que los fiscos provinciales de una vez por todas hagan algo que está castigando mucho a las pymes, a las empresas, que es reducir o eliminar, en este caso,
todo lo que son retenciones y pagos a cuenta que te descuentan de la cuenta bancaria cuando sos contribuyente del impuesto y que se está traduciendo en saldos a favor, en muchos casos de muy difícil recupero para las compañías. Y eso alentaría a la bancarización digital y sacar a la gente de los bancos. Creo que falta ese... Desde el lado de la política fiscal, del gasto público, me parecen buenas las medidas que se han tomado. Me parece que falta el otro lado de la política fiscal. Me parece que no se han tomado medidas de política tributaria. Y creo que eso es lo que tenemos que esperar. Ojalá vengan en el corto plazo, en el inmediato plazo. Y la crisis está hoy. Claro. La situación está hoy. A ver, van a cerrar los shoppings. Bueno, ¿cómo van a hacer las empresas que tienen venta minorista con personal en los shoppings para sostener los salarios de la gente que no va a trabajar y no va a poder vender? No es que quiero ser tremendista, digo, creo que hay que imaginar soluciones para el problema que es de cortísimo plazo. Y las empresas de transporte que van a tener que hacer esto, es lo que se me ocurrió ayer, digo, me parece fantástico, pero va a tener que haber alguna actividad del Estado tendiente a que la línea de colectivos que transporten 30 personas, que a lo mejor se subieron en la cabecera y se bajaron en la terminal y pagaron nada más que eso, con ese boleto, no sustenta el costo de funcionamiento. Entonces va a tener que haber, ahí sí, una actividad estatal. ¿De dónde se debería financiar? Cuando no tenés recursos crediticios para financiar esto y no tenés que emitir, y vas a tener que redistribuir gasto público. Vas a tener que bajar el gasto en algún lado, de la manera que sea lo menos dolorosa posible. Siempre es doloroso un recorte de gasto en el Estado. Habrá que recortarlo para poder redistribuirlo a los sectores que van a... Si no, vas a sostener un Estado que no se mueve y una actividad privada que va a estar muy afectada. Entonces, y que va a recibir estos créditos, pero por ahí dentro de un tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy claro ha sido, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Por favor, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a un corte viendo la ciudad de Buenos Aires. Pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca verano acá, en el canal de la ciudad.